Hoy quiero leer para ustedes el libro llamado Sueños, sepa cómo interpretarlos. Y en su contratapa dice: la interpretación de los sueños es un tema que ha desvelado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. A veces nuestros sueños son extraños, difíciles de descifrar. Pero lo que no sabemos es que pudiendo interpretarlos, contamos con la posibilidad de cambiar el rumbo de nuestras vidas. La clasificación, los simbolismos, los sueños en la historia, los sueños cotidianos y los grandes sueños son puntos clave a la hora de buscar una acertada interpretación. Primera parte: los sueños en la historia. Capítulo 1. Los sueños en la antigüedad. Los sueños y el interés que despertaron es casi omnipresente en la historia de la humanidad. Las distintas concepciones sobre el mundo onírico, o sea, sobre el mundo de los sueños, no son privativas de la modernidad, ni del advenimiento de las ciencias, ni del progreso de la biología y la psicología. Ya en la antigüedad los sueños eran objeto de distintas teorizaciones y cosmovisiones, muchas veces originados en las religiones o en las concepciones místicas o animistas. Libros sagrados e históricos como la Biblia ya mencionaban en distintos pasajes la interpretación de los sueños y el interés que convocaban como elemento de predicción del futuro, mensajes de la divinidad, mensajes del interior del ser humano o indicaciones del destino. A continuación veremos cuáles son las concepciones que se han destacado más en la historia y que nos permitirán apreciar el lugar central que los sueños ocuparon para los hombres de las diferentes culturas y épocas. Los sueños en los pueblos primitivos. La concepción del mundo antiguo acerca de los sueños está dominada por el animismo, la magia y la idea de los poderes. Dentro de esta cosmovisión o visión del mundo, encuentra un lugar privilegiado la idea de los sueños como adivinación, predicción del futuro, anticipo del destino o la suerte. Es importante, por lo tanto, señalar que dependiendo de cuánta mayor o menor importancia un pueblo diera a este aspecto de adivinación del porvenir dentro de su visión del mundo, es el lugar que otorgará a los sueños en su sistema de creencias y como elemento de predicción del destino individual o colectivo. Muchas veces esta concepción se integra con aspectos también predominantes, como el entender el sueño como un mensaje, que podría adoptar distintas formas, por ejemplo, una comunicación de los dioses, los demonios, seres mitológicos, el más allá, las fuerzas naturales o poderes ocultos. Los sueños para la filosofía griega. Ya Aristóteles consideraba los sueños como objeto de estudio y les otorgaba importancia. Con esto hizo ingresar, a través de los estudios de la filosofía, a los sueños en el terreno científico o al menos precientífico. Recordemos que este filósofo, discípulo de Platón, que a su vez era alumno de Sócrates, es uno de los más importantes, junto a los mencionados, dentro de la filosofía griega, y ésta fue considerada como la madre de todas las ciencias. Es por esto que un pensador como Aristóteles, que abordó con profundidad y amplitud lo que hoy consideramos muchos campos del saber, no podría haber dejado de lado este producto del pensamiento humano, que es el mundo de los sueños. En la concepción aristotélica, los sueños son manifestaciones de la naturaleza del hombre. No son, por lo tanto, de naturaleza divina. Se conectan con esta última, pues el hombre está conectado con la divinidad. No corresponden a una manifestación sobrenatural. Son producto del espíritu humano y son la actividad anímica del durmiente durante el reposo. Con estas dos últimas concepciones, sobre todo vemos la anticipación que realiza Aristóteles respecto de las concepciones científicas que la psicología hará siglos más tarde sobre los sueños. Este filósofo muestra a conocer algunos de los aspectos de la vida onírica que consideramos válidos en la actualidad. Por ejemplo, entendía que los sueños amplían los pequeños estímulos recibidos durante el estado de reposo y pueden revelar al médico los primeros indicios de una alteración física no advertida durante el día. Como ejemplo cita: una insignificante elevación de temperatura en uno de nuestros miembros nos hará creer en el sueño
que andamos entre las llamas y sufrimos un ardiente calor. En esta concepción aristotélica se destaca el hecho de considerar al sueño no como un mensaje de las divinidades, sino como un producto del pensamiento humano, aunque sujeto a otras circunstancias, como lo es el estado de reposo. Concepciones más antiguas. Los autores antiguos, anteriores al filósofo que nos hemos ocupado, no consideraban el sueño como un producto psicológico, del pensamiento o el alma humana, sino que predominaba la idea de lo sobrenatural, es decir, del mensaje de los dioses o demonios. Dentro de esta idea es posible distinguir dos tipos de sueños, que se diferenciaban según el tipo de contenido que tuvieran. Los verdaderos o estimados como valiosos, que eran enviados al sujeto que los sueña como una advertencia o predicción del porvenir, es decir, que servían a una utilidad importante para la persona, que era así receptora de un mensaje. Y por el otro lado, los vanos o inútiles, cuyo mensaje desorientaba, o al menos esto se creía, al soñante respecto de su porvenir. Eran considerados sueños inútiles, sin un mensaje importante o lo que es peor, eran generadores de confusión o engaño. En distintos textos de la psicología se recoge la clasificación antigua, que dividía los sueños de la siguiente manera. Los insomnia, sueños que no involucraban el porvenir, sino el presente, es decir, no son portadores de ningún mensaje, sino reproductores de impresiones presentes o pasadas, pero sin incluir indicio alguno sobre el porvenir. Estos sueños reproducen fantásticamente alguna percepción dada. Un ejemplo de esto son las pesadillas. Por el otro lado, los sueños del porvenir, que a su vez tenían subdivisiones. La proyección futura, en la cual se percibe en el sueño el mensaje sobre el futuro, el oráculo directo que indica el destino que va a tener la persona soñante, o el sueño simbólico, que requiere de interpretación y desciframiento. Esta última variante ha tenido vigencia, con variantes, durante muchos siglos. Esto es así, puesto que a esta necesidad de interpretación se dieron diferentes respuestas a lo largo de la historia, en correspondencia con el estado de las creencias y los sistemas de conocimiento de los seres humanos en las distintas épocas. Se entendió tempranamente que los sueños encerraban algún tipo de simbolismo, de significado oculto, de mensaje que era necesario traducir. La técnica para esta traducción y lo que se obtuviera de ella, junto con la concepción general que del alma humana y su mundo onírico tuviera cada intérprete y cada sociedad, constituyen la amplia variedad de aportes que tenemos para la concepción de este apasionante fenómeno humano. Pero todas estas variantes coinciden pues en dos puntos. El sueño contiene un mensaje, y ese mensaje puede ser descifrado. Artemidoro de Dalsis. Este autor de la antigüedad, citado entre otros por Freud, es uno de los más importantes, en el sentido de que rescata concepciones de autores que de otro modo estarían olvidados en el tiempo remoto. A él debemos, entre otras cosas, una extensa obra, y en la antigüedad se lo consideró la máxima autoridad en el tema de los sueños. De allí rescatamos el espíritu de la concepción antigua de los sueños, que consistía en considerar que eran portadores de poderes y, como ya hemos señalado, de mensajes sobrenaturales. No se consideraba que hubiera una relación entre la vida de sueño y la vida despierta. Por el contrario, ambos mundos se consideraban como completamente disociados. Es así que lo que en la vida de vigilia, o sea, despiertos, recordamos de los sueños, se creía estaba relacionado con la influencia que el sueño puede ejercer sobre el pensamiento. Es decir, se creía en un grado de mayor o menor influencia del mundo de los sueños en el mundo de la vida normal, despierta. Otros autores antiguos. En el relevamiento histórico que hace el creador del psicoanálisis, el médico austríaco Sigmund Freud, menciona a distintos autores de la antigüedad que reproduciremos ahora. Por ejemplo, podemos mencionar al fisiólogo Burdach, de quien se cita esta famosa frase: «Nunca se repite la vida diurna, con sus trabajos y placeres, alegrías y dolores. Por el contrario, tiende el sueño a liberarnos de ella. Aun en aquellos momentos en que nuestra alma se halla saturada por un objeto, en que un profundo dolor desgarra nuestra vida interior o una profunda labor acapara nuestra fuerza espiritual, nos da el sueño algo ajeno a nuestra situación.
no toma para sus combinaciones, sino significantes fragmentos de la realidad, o se limita a adquirir el tono de nuestro estado de ánimo y simboliza las circunstancias reales. La relación del sueño con la vida despierta, no obstante, tiene distintas concepciones entre los autores antiguos. De este modo, es totalmente opuesta a la idea de un autor como Hafner, que dice: al principio continúa el sueño de la vida despierta. Nuestros sueños se agregan siempre a las representaciones que poco antes han residido en la conciencia, y una cuidadosa observación encontrará casi siempre el hilo que los enlaza a los sucesos del día anterior. Por otro lado, Lucrecio, en su poema De Rerum Natura, nos acerca también al mundo de los sueños y su concepción en la antigüedad. Y cualquiera que sea el propósito al que uno se aferre con devoción, cualquiera el asunto que nos ha tenido ocupados en el pasado, más diligente se hace la mente sobre tal propósito. Generalmente son las mismas cosas que parecemos encontrar en los sueños: abogados que alegan sus pleitos, generales que combaten y se trenzan en batalla. También cabe citar a Cicerón, quien dice: así es como los restos de pensamientos y acciones se movilizan y agitan dentro del alma. Estímulos y causas de los sueños en la concepción antigua. Dentro de la concepción de los autores antiguos, toma un lugar importante y curioso lo que se creía acerca del origen físico de los sueños, es decir, el hecho de que provenían de zonas del cuerpo. Por ejemplo, se consideraba que los sueños tenían su origen en el estómago y que por una alteración de este órgano se interrumpía el reposo normal y se producía un trastorno que daba lugar al sueño. Es decir, se consideraba el sueño como un correlato de una perturbación física y en sí mismo como una alteración. Si se duerme bien, no se sueña, según esta concepción. Como muchas de las ideas antiguas, como ya hemos observado, esta tiene su vigencia, aunque limitada, en la actualidad. Sucede que las concepciones antiguas no desaparecen con las modernas. Por el contrario, muchas veces las nutren o simplemente se superponen. Para observar diremos que mientras que en la antigüedad se ponían en juego distintas teorías, bien podrían calificarse en cuanto al tema de dónde proviene la fuente de los sueños, en estímulos físicos externos, objetos, estímulos sensoriales internos, subjetivos, estímulo somático interno, orgánico, o estímulo puramente psíquico. Todo esto sin considerar, como hemos señalado ampliamente, la idea de los sueños como mensaje externo, sea de los dioses o de la naturaleza. Capítulo 2. Los sueños en la Biblia. Es conocido el relato del Antiguo Testamento bíblico sobre la interpretación de los sueños que realizaba el profeta José al faraón egipcio. Este relato es interesante por varios motivos. En primer lugar, por el papel que representa en la tradición de la fe judeo-cristiana. En segundo lugar, porque nos revela una gran parte de la concepción tradicional, religiosa y antigua, sobre el mundo y el papel de los sueños. Y por último, porque en sí mismo constituye un bello e interesante relato. En este pasaje bíblico, el profeta traduce los sueños que atormentan al faraón de Egipto, como una suerte de especialista en la interpretación y desciframiento onírico, que de algún modo lo era en el contexto de este relato, con ayuda de su arte interpretativo de característica mágica. A través de la traducción simbólica de los elementos presentes en el sueño del faraón, el profeta, apoyado en las creencias que sobre él tenía el conjunto social que lo convoca y sobre todo la magna figura egipcia, puede revelar las claves de los sueños que se le presentan. Utiliza principalmente un método simbólico que tiene vigencia hasta en el psicoanálisis del siglo XIX. Es decir, él toma los elementos presentes en el sueño como representantes de otro mensaje oculto, e ir descifrando por partes los significados ocultos de las imágenes y palabras presentes en el sueño. Lo diferencia de la concepción moderna y científica el sentido que el profeta va dando a su traducción, pero quizás se asemeja lejanamente en el método, el desciframiento, y en el espíritu de la tarea, la relación de un mensaje oculto que no es directamente lo manifestado o recordado por el soñante. Pero la principal diferencia radica en el sentido, influido por la concepción de la época en que fue escrito,
donde el relato toma principalmente el mensaje como predicción del futuro, del destino como oráculo del soñante. Es así como el profeta puede, con la ayuda de sus artes y de las comunicaciones del faraón, predecir las famosas plagas de Egipto y conducir así a las autoridades a tomar en consideración esa situación, que produce un gran impacto sobre el pueblo y sus mandatarios. Se observa aquí la máxima expresión de la utilización del mensaje oculto del sueño como predicción del destino. De este episodio proviene la simbólica imagen de las vacas flacas y las vacas gordas, imagen que tomada por José desde el sueño relatado por el faraón, le permite predecir los periodos de bonanza y de crisis del pueblo. Estas metáforas aún viven en nuestro lenguaje en muchas lenguas. Otros sueños, además, son relatados en la Biblia. Recordemos que en el Nuevo Testamento, al carpintero José, San José, esposo de María, le es comunicado en sueños que debe abandonar su tierra para que su mujer dé a luz al hijo. De este modo salva sus vidas. En esta variante no se aprecia al sueño como predicción del porvenir. Por el contrario, prevalece más la idea del sueño como aviso del destino, como revelación de una información desconocida para el pensamiento despierto. Una similar concepción y función de los sueños se verá en el capítulo de los sueños en la modernidad, época en la cual, además del nacimiento de la concepción científico-psicológica de los sueños, aparecen algunos episodios de sueños como resolución de situaciones problemáticas que en la vigilia no encuentran solución. Un pensador religioso de la Edad Media, como San Agustín, también se ocupó de los sueños. En su teorización, los sueños son expresiones del pensamiento humano, del alma humana, y como tales son objeto de interés de la religión y de la fe. Se encuentra con el problema de la moral en los sueños, es decir, desde que la experiencia humana ha podido capitalizar en su memoria los sueños propios o escuchar los ajenos, se ha descubierto con facilidad que nuestros sueños contienen aspectos que difícilmente puedan darse a luz en el pensamiento lógico y normal de la vigilia, y como tal aparecen en los sueños, acciones, ideas, imágenes, palabras, que pueden ser catalogadas o vividas como inmorales, antisociales, perversas, reñidas con la convivencia, contrarias a las reglas éticas, contrarias a las leyes. Esto representa, y aún hoy lo hace, para la teología un problema de difícil resolución, puesto que, ¿cómo se aceptaría este producto del alma humana, por otra parte inevitable, sin que su aparición inculpe al soñante haciéndolo responsable del pecado que cometen los sueños? Este problema es harto acuciante, mucho más en los sueños sexuales que en los de cualquier otro contenido, y es bien sabido, por las teorías y por las experiencias, que los sueños tienen frecuentemente contenidos sexuales intensos e insospechados. Más allá de la posible explicación religiosa acerca de que los sueños pueden ser también campo de mensaje demoníaco, no es esta una justificación satisfactoria para la teología. El pensador San Agustín, por su parte, resuelve la cuestión deslindando al individuo de la responsabilidad moral sobre sus propios sueños. Lo plantea así: no somos responsables de los sueños. No se puede imputar moralmente al que sueña por el contenido de sus sueños. El sueño se trata de una especie de otro mundo, donde no interviene la conciencia y, por lo tanto, la moralidad de la vida despierta. Esta última idea es, en cierto sentido, avanzada, por distinguir los dos tipos de mundo que son el onírico y el de la vida despierta, y constituye un acierto importante el señalar que la moral no interviene en los sueños. Así, muy lejos de la concepción psicológica que llegará con la moralidad, San Agustín coincide en despejar la moral y la conciencia de la vida de los sueños. Capítulo 3. Los sueños en la modernidad. Luego de la época antigua y la Edad Media, los sueños vuelven a tomar lugar en el pensamiento humano, esta vez de la mano del advenimiento y crecimiento de las ciencias. Especialmente son la biología, la filosofía y la psicología aquellas disciplinas que se encargan de producir el relevo de la concepción medieval y antigua acerca de los sueños. Los sueños y la biología moderna. La biología, una disciplina de la que nos ocuparemos solo parcialmente cuando tengamos en cuenta los aspectos físicos y neurológicos del dormir,
con sus avances en el conocimiento del sistema nervioso, permite describir cómo es la actividad cerebral del soñante. Esto no tiene la precisión que alcanzará en la contemporaneidad, pero representa un avance. Tomando la tradición de Aristóteles que ya hemos señalado, el sueño como la actividad cerebral durante el reposo, con otras leyes neurológicas de funcionamiento respecto del andar cerebral de la vida despierta. El propio Freud, quien además de ser el creador del psicoanálisis, es en su origen un médico dedicado a la investigación del sistema nervioso humano, ya señalaba que la condición de la aparición del sueño como producto mental es el dormir, es decir, para que la mente pueda fabricar y elaborar ese producto tan particular y atípico que es el sueño, se necesita una concepción biológica indispensable que es el estado de reposo. Entonces, en la idea moderna para soñar es necesario el estado biológico de reposo, el estado mental derivado de aquel, el retiro del mundo externo que es propio del dormir. En este sentido, dormir y soñar constituyen una misma unidad. Esto, que parece una obviedad, comienza a tener su explicación científica. Si dormir es una situación biológica específica, es la condición que permite el soñar, y esto no es una consecuencia natural. En efecto, la situación de retirarse del mundo externo que realizamos cuando vamos a dormir es la que permite la aparición del sueño. Para dormir necesitamos retirarnos del mundo externo, cortar los circuitos de los sentidos y la percepción, facilitar el repliegue sobre el mundo interno mental, no permitir el ingreso masivo de percepciones y estímulos provenientes del mundo externo. En este sentido, el quitarnos la ropa, el despojarnos de los adminículos que usamos durante el día, la neutralización de la luz y la disposición de un ambiente oscuro, la supresión de los pensamientos que nos ocupan durante la vigilia, facilitan ese repliegue que es la condición de la actividad mental interiorizada, ese meterse para adentro, que es condición para soñar. Es así como luego se comienza a entender al sueño como lo que verdaderamente hace descansar a la persona, y no tan solo el dormir en el sentido biológico, ya que el sueño permite una elaboración, una digestión mental de las ansiedades y tensiones. Veremos esto más adelante. Los sueños y la filosofía moderna. Es el importante filósofo René Descartes quien hará desde la perspectiva de la filosofía una referencia a los sueños en la época moderna, siglo XVII. Su preocupación principal consistía en establecer las leyes del pensamiento y constituir un sistema científico para explicarlo. Así se desprende su famosa frase: pienso, luego existo, que significa que es el pensamiento lo que nos constituye como seres humanos. Pues en su procedimiento de la duda metódica, dudar de todo lo que captan nuestros sentidos, se plantea esta pregunta: ¿todo es engañoso? ¿Es imposible distinguir los sueños de la realidad? ¿Existe algo de lo que podemos estar seguros? Para responder a estos interrogantes, Descartes se encierra durante varios días para pensar despojado totalmente de las percepciones engañosas del mundo exterior. Y es así como llega a la idea y conclusión de que únicamente podemos estar seguros de que estamos dudando. Todo es engañoso, de todo podemos dudar, menos de que estamos dudando, y por lo tanto de la actividad de pensar que percibimos directamente y sin engaños. Por eso pienso, por lo tanto existo. Pensar es la única garantía de que estamos existiendo, de que nuestra vida no es producto del engaño de los sentidos. El comprobar que pensamos nos aleja de la duda, nos distingue el sueño de la realidad y de los engaños de la imaginación. En esta concepción, los sueños son concebidos como engañosos, al igual que la actividad de la imaginación y la fantasía. Son lo opuesto a la realidad. No contienen verdad, sino ilusión. Segunda parte. ¿Qué son los sueños? Capítulo 4. Primeras explicaciones sobre los sueños. Al pensar acerca de los sueños se presentan muchos interrogantes. ¿Sueña usted mucho y con frecuencia? ¿Recuerda sus sueños? ¿Qué piensa acerca de sus sueños?
Durante el sueño se presentan situaciones insospechadas y hasta absurdas. Podemos escalar una montaña, volar por los aires con nuestro cuerpo, caer al abismo, visitar países ignotos, vivenciar situaciones increíbles, de los más variadas. Esto puede despertar diferentes emociones. Hay quienes no le dan mayor importancia a los sueños, sosteniendo que son producto sin sentido del dormir. Y por el contrario, hay quienes le otorgan la mayor trascendencia, considerándolos mensajes poderosos y reveladores. Hay quienes también los utilizan como vía para su conocimiento interior y personal. Ante todo este torrente de opiniones e impresiones, podemos señalar algunas consideraciones básicas que se pueden saber sobre los sueños. Soñar no es una actividad patológica. Soñar es una muestra del funcionamiento mental, aunque no tiene que ver con el estado de salud o enfermedad de la persona. No depende de la edad o del sexo del individuo. Se sueña siempre que se duerme. Hay muchísimos sueños que no recordamos. Esto no significa que no hayamos soñado. El sueño es un pensamiento particular del cerebro, durante el estado del dormir. Los sueños están relacionados con la personalidad y la vivencia del soñante. Existen otras dudas frecuentes acerca de los sueños. Por ejemplo, todo lo relacionado con la predicción del futuro, con los sueños como fuente de conocimiento del porvenir y como mensaje acerca del destino. Esta vertiente ya la hemos observado en principio cuando tratamos acerca de cómo las concepciones antiguas y en cierta medida las religiosas hicieron especial hincapié en considerar los sueños como una especie de mensaje de distinto tipo de implicancias. Si bien se liga más en teorizaciones antiguas, persiste hoy en día en distintos sectores esta idea del sueño como predicción. Sobre esto podemos decir que, dejando de lado lo que son las creencias religiosas o místicas, existe una manera en que los sueños, para la ciencia, pueden constituir algo así como un mensaje. Se trata de aquellos casos en que los sueños, como producto de otro funcionamiento mental, que ya podríamos llamar inconsciente, pueden llegar a expresar la captación de algo que durante la vida despierta no hemos podido llegar a pensar, a percibir o a aceptar. Esto es así porque, como ya hemos adelantado, durante la vida despierta la mente funciona con una lógica habitual normal, en definitiva consciente y diferente a la que impera en los sueños. Es por ello que los estados inconscientes de la mente pueden tener información que es importante que haya sido captada mientras estamos despiertos, pero que existe en nuestra mente de manera oculta, y se expresa en los sueños. Luego, esta información que teníamos en otro estado, en otro lenguaje, se concreta en la realidad, y así nos parece que el sueño ha sido un mensaje sobre el porvenir, y en cierto modo lo ha sido, aunque no en el mismo sentido que le dan la religión, los mitos o los antiguos. Capítulo 5. Claves de los sueños. ¿Qué es un sueño? Los sueños son fenómenos psicológicos inconscientes que se producen durante la llamada fase paradojal o rápida del sueño. Hay dos tipos de sueños: el sueño lento o el sueño rápido. Estas dos fases se distinguen a través del electroencefalograma, de los músculos y de los movimientos oculares. El sueño lento antecede siempre al sueño rápido. Lo hace en un movimiento cíclico que se reproduce entre 4 y 6 veces cada noche. El sueño rápido es un sueño más profundo que el lento. La persona que duerme presenta en esta fase una mayor actividad cerebral. Hay ondas rápidas en el electroencefalograma de bajo voltaje que se asemeja a la actividad cerebral de la vida despierta. Al mismo tiempo, en esta última fase desaparece también el tono muscular. Los músculos se comportan como paralizados. La persona que duerme, como hemos señalado, está completamente aislada del mundo exterior. Ese es el momento en que precisamente se sueña. El sueño se compone de una serie de imágenes, un guión o historia narrativa que se desarrolla,
una lógica especial en la fabricación de esa historia, una situación de actor o espectador del que sueña, ante esa situación de imágenes o historias y episodios. El control de los propios sueños. Como hemos señalado, resultó un adelanto a su época la percepción de San Agustín acerca de que no tenemos responsabilidad moral ante nuestros propios sueños. Más modernamente podemos decir que, por la no participación del estado consciente de la mente, en el cual se hallan las funciones éticas y morales, reiteramos, por esta disminución en el funcionamiento de la conciencia y un predominio de lo inconsciente, es que tampoco desde la ciencia podemos atribuir responsabilidad ética ante nuestros sueños. Es decir, no somos culpables ni podemos atribuir mérito sobre lo bueno o lo malo que ocurre en nuestros sueños. Tampoco podemos ejercer ningún tipo de control sobre los sueños. En efecto, es imposible soñar con lo que quisiéramos. Es imposible dirigir nuestros sueños. Algunas impresiones, en contrario, pueden deberse a que, cerca del despertar, es decir, en fase de sueño lento poco profundo, actúa más la conciencia y se puede dirigir en algo el sueño, porque estamos en un sueño más consciente, casi en una duermevela, un estado intermedio entre el dormir y el despertar. Pero durante el sueño profundo, fase rápida, no hay posibilidad alguna de controlar o dirigir lo que sucede en nuestros sueños. Otras claves de los sueños. Como especial producto de la actividad mental inconsciente, el sueño presenta también estas particulares características. Se burla completamente de la verosimilitud, puede ocurrir cosas que cuando estamos conscientes no podríamos creer, no respeta las leyes del tiempo y el espacio, no existe la unidad ni la identidad. Una persona puede ser dos a la vez, o estar formada por partes de varias. Un objeto puede estar en dos lugares a la vez. Un lugar puede ser nuestra casa y tener la forma de otro lugar, etc. Presentan una gran variedad. Pueden ser recordados o no. Es una función tanto fisiológica como psicológica. El sonambulismo. Este es un fenómeno muy especial y que despierta gran interés. Vamos a ver de qué se trata. Esta alteración, que algunos llegan a llamar trastorno o enfermedad, está estrechamente relacionada con los sueños. Es una conducta más común de lo que se cree, y existen muchísimos sonámbulos. Vulgarmente se suele hablar de un sonámbulo como alguien que se levanta por las noches, realiza las más variadas acciones con los ojos cerrados, se pasea por lo general con los brazos extendidos, puede caminar por lugares peligrosos o al menos insólitos. Aunque es verdad que el sonámbulo puede transitar por lugares insólitos o realizar acciones insospechadas que a veces pueden tomar un matiz de peligro, no es cierto que ande con los brazos extendidos ni con los ojos cerrados. Si sabemos que no es consciente de lo que está haciendo, desde el punto de vista neurológico su conducta no encierra ningún misterio, pueden tener conductas activas y hasta creativas mientras duermen. Sabemos también por la experiencia que la actividad cerebral tiene una interesante particularidad. Se pueden estar realizando dos tareas o actividades cerebrales a la vez, con predominio de alguna de las dos. Veamos. Conocemos el caso de cuando estamos muy concentrados, leyendo, escuchando música o viendo un programa de televisión, y a la vez ocurre algo cercano, como un ruido o algo similar, y no lo registramos. No quiere decir que hayamos perdido la capacidad física de la escucha, simplemente se ha inhibido una función porque la actividad cerebral y mental está casi absolutamente centrada en algo de particular interés. Con el sueño y el sonambulismo ocurre algo similar. Ya hemos señalado que cuando soñamos, la actividad cerebral y por lo tanto la actividad mental se reconcentran, se repliegan hacia el mundo interno y hacia los procesos de elaboración de las imágenes y las historias de nuestros sueños. De esta brusca concentración se deriva la inhibición de los aspectos motrices,
los movimientos ligados con el mundo exterior y las percepciones externas. Así como esa concentración en la televisión nos inhibió de escuchar el ruido externo, el soñar nos inhibe de movernos. Esta es la situación normal, pero entonces, ¿qué le ocurre al sonámbulo? Lo siguiente, no ha podido realizar esa disociación entre el mundo interno y el externo. No ha cortado la relación con el polo motriz y por lo tanto con los movimientos del cuerpo, que normalmente se corta al dormir. En el sentido mental está soñando, pero en el sentido físico continúa conectado con el mundo externo. Mientras alguien señala que camina, el sonámbulo efectivamente camina, y así sucesivamente. Por eso realiza las acciones que representan en sueños. Lleva a lo externo lo que le ocurre alucinadamente en el mundo interno e inconsciente. El sonámbulo recordará haber soñado, pero no haberse levantado de la cama. Esto se puede explicar del siguiente modo. Cuando dormimos el cerebro también lo hace, pero no del todo. La mayoría de los mecanismos cerebrales están desconectados, pero no todos. Sabemos que una madre, por caso que duerma profundamente, apenas su bebé pronuncia un suspiro, se despierta para atenderlo o ver qué le sucede. Ante un ruido físicamente de igual volumen, no se hubiera despertado, pero sí lo hizo por la significación especial de ese sonido. Es decir, se guarda una pequeña conexión con el mundo exterior, a pesar del repliegue del que tanto hablamos. Cuando estamos despiertos, el pensamiento consciente tiende a la síntesis, es decir, a la integración de las distintas funciones dentro de un funcionamiento lógico. Pero también existen sujetos o aspectos dentro de una personalidad normal que funcionan disociados, es decir, por dos o más carriles separados. Esta es más o menos la relación que hay entre el sueño y el sonambulismo. Mientras que soñamos normalmente, se activan determinados centros cerebrales. Por eso se producen las imágenes, la elaboración de historias, etc. Pero otros centros permanecen inactivos. Hay una mínima conexión con lo físico. Por ejemplo, soñamos que caemos y hacemos pequeños movimientos con las piernas. Soñamos que volamos y producimos un pequeño ruido o suspiro, etc. Incluso hay quienes mientras en sueños están pronunciando palabras muy elaboradas, también pronuncian rudimentarios sonidos o frases hacia el exterior. Son las personas que hablan dormidas, aunque no hablan en sentido estricto, porque muchas veces es poco claro lo que dicen, y ni siquiera encuentran una relación cuando luego se les comunica esto con lo que estaban soñando. En el sonámbulo este proceso se da en forma exagerada, es decir, en vez de activar los centros cerebrales habituales de los sueños normales, se activan otros más, especialmente los que tienen que ver con el movimiento. Por eso realizan las acciones que sueñan, casi en forma completa. El idioma de los sueños. A esta altura ya hemos indicado que el sueño es una manifestación del inconsciente, tiene su propio idioma. Debemos en este momento distinguir dos términos que estamos utilizando constantemente. Estos términos son mente, cerebro. El cerebro es el órgano físico que contiene muchas partes diferenciadas y que controla los centros nerviosos y envía sus mensajes al sistema nervioso. Se ha estudiado, y también se ha discutido mucho, que las distintas partes del cerebro controlan otras tantas funciones del sistema nervioso. Así se habla de, por ejemplo, la zona de las emociones, la zona del habla, etc. Esto se pudo descubrir mediante investigaciones científicas y también al estudiar a pacientes con lesiones en determinadas zonas cerebrales, observando qué funciones quedan afectadas en esa persona al estar inhibida o lesionada una zona cerebral. De allí se concluye que esa zona controla esa función. Por ejemplo, una persona con una gran lesión en la zona cerebral que controla el habla presenta una afasia, un trastorno del habla. La mente. La mente, por otro lado,
no es ningún órgano físico, sino la serie de fenómenos y organizaciones que se producen en un sujeto, y que abarca sus conductas, sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos. Tiene como base el órgano físico del cerebro, es decir, no hay fenómenos mentales sin funcionamiento del cerebro. Una vez distinguidos estos términos, podemos continuar con la explicación. Entonces el sueño depende de centros nerviosos especiales, situados en la zona de la base del cerebro. Pero el sueño, además de ser producido por el cerebro, de suceder en el ámbito cerebral, es principalmente un fenómeno mental. Lo mental en el sueño puede describirse así. La parte inconsciente de la mente no tiene el mismo lenguaje que la parte racional, consciente. Esta parte de lo mental, lo consciente, corresponde en el cerebro a una ubicación en la zona superior, es decir, en la corteza cerebral. En el lenguaje del sueño predomina entonces lo inconsciente. Es por eso que no hay racionalidad ni lógica en el sueño. Al menos no es la misma lógica de la conciencia. No es la misma lógica racional que domina durante el estado despierto. Se trata de una lógica muy diferente, que produce por tanto un lenguaje mental muy diferente. Por eso el lenguaje del sueño, que luego explicaremos, tiene estos caracteres. No es lógico, no es racional, es absurdo, mezcla identidades y objetos, es incomprensible para la conciencia, es difícil de recordar, es muy vívido, parece real para el que sueña. El inconsciente. Aquí debemos precisar entonces qué es lo que contiene y cómo funciona esta parte de la mente que domina en el sueño. Las fuerzas que pueblan el inconsciente son intensas y oscuras. En principio son desconocidas para nosotros y ocupan un espacio muy grande, mucho más extenso que el de la conciencia. Recordemos que no es estrictamente un espacio físico corporal. La imagen que se suele utilizar es la siguiente. Si la conciencia tiene la dimensión de un lago, el inconsciente tiene el tamaño de un océano. Dentro del inconsciente se encuentran los instintos, otros también los llaman con más precisión pulsiones, para diferenciarlos de los instintos de los animales. Los hábitos y movimientos automáticos, que no son conscientes, la herencia psicológica personal y social, los complejos u organizaciones psicológicas. El inconsciente humano tiene una intensidad y una fuerza insospechadas. Cuando logra liberarse, no se le opone ningún condicionamiento, ni freno racional o moral. Hay muchas situaciones humanas donde, tanto en el aspecto cerebral como en el mental, se produce un debilitamiento o una separación de los controles racionales que ejerce la corteza cerebral y la conciencia. Ejemplo de esas circunstancias son el sueño, el alcoholismo, los efectos de algunas drogas, las situaciones de amnesia, las situaciones de crisis o desestructuración mental intensa. Ahora de este modo podemos ver cómo se torna claro qué es el aspecto inconsciente de la mente y los estratos más profundos del cerebro los que participan de la formación y el despliegue de los sueños. Las causas físicas en los sueños. Es frecuente que existan algunas causas físicas en la producción de determinados sueños. La explicación popular acerca de las pesadillas por una mala digestión no carecen totalmente de razón, aunque no toda pesadilla tiene causa física. Ya veremos que, muy por el contrario, por ejemplo, alguien que padece una afección intestinal sueña que pasea por un corredor muy estrecho, largo y sinuoso. No es difícil ver que se trasladó la situación de estrechez de intestino a la imagen del sueño. Muchos sueños además se originan en los mensajes que externamente reciben los sentidos. Llegan al cerebro, pero este en el sueño, como vimos, no funciona normalmente, sino con otra lógica.
por lo tanto interpreta en otro idioma lo que recibe. Ejemplos. Nuestra bolsa de agua caliente se abrió en la cama. Soñamos que estamos nadando. Algo se nos cae en la cabeza. Soñamos que recibimos un golpe. Suena el teléfono. Soñamos que atendemos y mantenemos una conversación. Sentimos el impulso o estímulo de orinar. Soñamos que nos levantamos y lo hacemos. Y eso nos permite seguir durmiendo sin hacerlo. Capítulo 6. El simbolismo de los sueños. Anteriormente hemos hablado del lenguaje de los sueños. Y para comenzar hemos de decir que el lenguaje del sueño es, ante todo, un lenguaje simbólico. La definición de un símbolo es algo que está en lugar de otra cosa, algo que representa a otra cosa en ese momento ausente. Para comprender esto citaremos el experimento de asociación libre, tan importante para la psicología. En esta experiencia se propone a un sujeto que diga qué palabra le viene a la mente cuando se le da un determinado estímulo. Por ejemplo, ante la palabra nieve, el sujeto puede responder, es decir, asociar libremente, invierno, blancura, pureza, jovencita. Si alguien dio esta última respuesta, es que mentalmente, de algún modo entre consciente e inconsciente, ha seguido este camino. Nieve, inmaculado. Inmaculado, pureza. Pureza, jovencita. Y de este modo la nieve se convirtió en un símbolo de jovencita pura. ¿Acaso el lenguaje popular, que está plagado de símbolos, no dice puro como la nieve? Los símbolos. Dijimos entonces que un símbolo es un signo o una imagen que representa un objeto, un ser vivo, una situación. Por ejemplo, la garra puede simbolizar al león. Una flor de lis puede simbolizar la pureza. Una rosa, la mujer o la belleza. La cruz, el sufrimiento o la resurrección. Algunos símbolos están muy contaminados por la emoción, como podemos verlo en los sueños. En realidad, no solo allí. El símbolo siempre está teñido de alguna condición emocional, ya que es una producción propiamente humana. Los animales no pueden producir símbolos, para ellos todo es lo que es, y esto les permite manejarse instintivamente. Es posible que para nosotros sea muy poco importante que una garra simbolice al león, pero si una persona que resulta importante para nosotros olvida una prenda de vestir en nuestra casa, es posible que volquemos todos los aspectos emocionales que sentimos hacia esa persona, en esa prenda de vestir, que en ese momento se convertirá en el símbolo de la persona. Los símbolos en los sueños. Para interpretar y conocer el mensaje de los sueños, como podemos entonces deducir, es importante y fundamental conocer el amplio lenguaje de los símbolos. Si el sueño, como hemos visto, es una expresión de la vida psíquica profunda, debe apelar para manifestarse también a mecanismos profundos de la mente humana. Y el simbolismo es uno de ellos. Y esos mecanismos a los que apela el sueño no pueden ser los de la vida racional, consciente, despierta. Como el sueño es regido por el inconsciente y éste está conectado con los estados más profundos de la personalidad, necesitamos un lenguaje que esté fuera de la realidad habitual. Y es el lenguaje simbólico, porque nos conecta con lo profundo, arcaico y propio del ser humano. Pensemos por ejemplo en el pan. ¿Qué nos dice la lógica consciente, la razón? Que el pan es el resultado de la mezcla de la harina con otros ingredientes. Simplemente eso. Pero podemos decir que para la experiencia humana, ¿a eso solamente se reduce el pan? Suponemos que son innumerables las imágenes y las ideas que ya se han disparado en la mente de los lectores. El pan tiene una historia a través de la poesía, los mitos, la literatura, la religión. Pan, a su vez, es fuente de metáforas, emociones, significados. En definitiva, es fuente de muchos simbolismos, representa muchas cosas. Recordemos la capacidad de frases e imágenes que se despliegan en el terreno religioso, y hasta político cuando se habla
de compartir el pan, conseguir el pan, dar el pan a los hijos, etc. Si nos quedamos con el significado racional, vanos serían estos significados. Igualmente, si reemplazamos la palabra pan por las que nombran a los alimentos a los que en general nos estamos refiriendo, sería un lenguaje vacío y hasta absurdo. Muchos chistes y mucho humor está basado en este mecanismo de vaciar las palabras de su significado habitual para producir un efecto o de otorgar más de un sentido, un doble sentido, a las palabras. Es que el humor, como el arte, como los sueños, es también un lenguaje simbólico. El mismo ejercicio que hicimos con la palabra pan podríamos hacerlo con la palabra cruz, o con las imágenes de un barco que se aleja, o con cualquiera de las que pueblan nuestro universo humano. Es que nuestro mundo es un mundo simbólico, y los sueños nos conectan con lo más profundo de este mundo. Tercera parte. La interpretación de los sueños. Capítulo 7. La interpretación de los sueños en la psicología. En el campo de la psicología existen varias líneas teóricas para interpretar los sueños. Indicaremos dos: la psicoanalítica y la gestáltica. La interpretación de los sueños en el psicoanálisis. El psicoanálisis fue creado por Sigmund Freud, a quien ya hemos mencionado y ubicado históricamente. Por eso, no nos extenderemos en este aspecto. La interpretación que el psicoanálisis realiza de los sueños se basa en el análisis del simbolismo, aspecto que hemos tratado en el capítulo anterior. Esta teoría utiliza el también mencionado método de asociación libre y lo aplica a los sueños. Así, el soñante, en el contexto de la sesión psicoanalítica, debe relatar sus sueños. Ante este relato, el psicoanalista sigue estos pasos. Le propone al paciente que relate el sueño tal como lo recuerda. Le propone dividir el sueño por partes, tomando paso a paso cada fragmento del mismo. Sobre cada uno de los fragmentos o elementos que aparece, le propone realizar asociaciones libres, tal como lo hicimos con nieve o pan en el capítulo anterior. De estas asociaciones se extrae el simbolismo del sueño. Luego se procura relacionar esos símbolos o metáforas con la realidad interna y externa de la vida del paciente. Los mecanismos del sueño. Para el psicoanálisis, el sueño se elabora, se fabrica según especiales mecanismos mentales inconscientes. Los pasos para fabricar mentalmente un sueño para el psicoanálisis son: la persona se va a dormir y se desconecta del mundo exterior. Ingresa en la fase del sueño. Se debilita la conciencia, el control de los aspectos racionales de la personalidad. Aquellos deseos impuros o ideas que durante la vigilia estaban desalojados del pensamiento aparecen. Deben de formarse para poder expresarse. De lo contrario, la débil represión que aún actúa nuevamente impediría a lo oculto salir a la superficie. Esa deformación se cumple según ciertos mecanismos inconscientes. El sueño resulta entonces un disfraz. Lo que recordamos cuando despertamos es ese disfraz. Así nos encontramos con un producto que es un disfraz y al cual Freud llama contenido manifiesto del sueño. Es lo que recordamos de él cuando despertamos y el relato que hacemos. Pero también puede distinguirse el llamado contenido latente, que es lo que ignoramos del sueño, porque es lo inconsciente y es el significado oculto del sueño, y que hay que analizar según los métodos mencionados. Por lo tanto, el sueño nunca es una unidad comprensible. Se comprende de dos partes: contenido manifiesto, lo que recuerda conscientemente; contenido latente, el significado inconsciente que se desconoce. Por todo esto, para el psicoanálisis de Freud, el sueño es una realización disfrazada de deseos reprimidos. Y a su vez, por la importancia que el psicoanálisis otorga a la sexualidad, considera que esos deseos reprimidos son principalmente sexuales. Para teorías psicoanalíticas contemporáneas, el sueño, además de una expresión de deseos reprimidos, es también una forma de autoconocimiento y una forma de elaborar situaciones psíquicas y de crecer mentalmente. Es decir, no es sólo una catarsis y liberación de lo reprimido, sino una forma de pensar, aunque no conscientemente,
sobre sí mismo, y esto ayuda a crecer. Por eso el sueño, aún la pesadilla, cumple una función positiva. Las pesadillas. Por lo dicho, cabe entonces decir unas palabras sobre las pesadillas. Si, como vimos, para el psicoanálisis el sueño es una realización de deseos, ¿cómo puede existir la pesadilla que esté lejos de ser considerada un deseo? Esto nos introduce en el tema de los sueños traumáticos. Tienen la función de limpiar aspectos que no han podido ser bien digeridos mentalmente. Estas teorías contemporáneas toman la metáfora o la imagen de la digestión alimenticia. Si algo no pudo digerirse bien, se puede vomitar, expulsar. Y si bien esto no es agradable, para el organismo es positivo, pues cumple una función. Es similar la función de la pesadilla, digerir o expulsar mentalmente aquello que no pudo metabolizarse, elaborarse, conscientemente y estando despierto. Por ejemplo, alguien que ha tenido un accidente o estuvo en una guerra o situación traumática intensa, puede soñar reiteradamente durante un tiempo con esa situación tal como fue, reviviéndola. Esto no es agradable, es angustiante, pero sirve para ir superando esa situación, que estando despierto no se puede superar. Señalemos de otra manera una idea que es fundamental y que se relaciona bien con esto. Lo que descansa es soñar, más que dormir. También como ejemplo de esto vale esta experiencia. Una madre que ha tenido un bebé puede dormir muchas horas, pero en forma entrecortada, por las necesidades del bebé. Quizás puede dormir así unas 12 o 14 horas, pero sin embargo se encuentra más cansada que si hubiera dormido 3 horas seguidas. ¿Cómo se explica esto? Es que lo que no pudo hacer con plenitud es completar los sueños. Cada vez que ingresa en una fase profunda del soñar, sueño rápido, es despertada, por lo cual mentalmente no ha podido digerir sus tensiones o ansiedades muy bien. Por eso está tan cansada, porque lo que más descansa es soñar bien, en el sentido de profundamente, en vez de dormir mucho. Más bien dormir bien significa soñar bien, aunque el sueño sea angustiante, se ha soñado bien. El que una persona duerma por breves periodos de tiempo le ocasiona un gran trastorno, pues no puede soñar. Sobre todo no puede ingresar en la fase rápida, y esto la desestructura gravemente. La interpretación gestáltica de los sueños. Seremos sintéticos en este punto para poder abarcar otras cuestiones importantes y de interés. Para esta línea teórica de la psicología, nacida en el siglo XX, los sueños forman parte de una unidad con la personalidad del sujeto y deben ser tomados como tal. Por eso, en su método de interpretación, que también, como el psicoanálisis, toma el aspecto simbólico de los sueños, suele proponer al paciente que relate el sueño, que además del relato lo vaya actuando, dramatizando en la sesión. A partir de allí se puede observar y sentir las emociones que la persona experimentó con el sueño. De esta acción y con la ayuda del psicólogo se intercambian puntos de vista. Esto ayuda a la persona a integrar el sueño a la totalidad de su experiencia. Se integra el sueño como un aprendizaje para la vida. Capítulo 8. Los sueños cotidianos y los grandes sueños. Los sueños cotidianos. La mayoría de los sueños cotidianos tienen estas características. Son simbólicos, como hemos señalado acerca de casi todos los sueños, salvo algunas pesadillas. Son relativamente simples en su interpretación. Ayudan a esclarecer aspectos o situaciones de la vida cotidiana. Están nutridos con impresiones, sensaciones, imágenes o palabras del día inmediato o del anterior. Ejemplo de sueño cotidiano. Tomemos el siguiente sueño, extraído de la obra del psicólogo Pierre Real. Soñé que estaba en la cama con mi mujer. Aunque llevo casado 1 año, era el día siguiente de nuestra boda. Alguien entraba en la habitación con una bandeja. Era mi madre, que traía en la bandeja una taza de té que había preparado. Me puse furioso y le dije cosas terribles.
de las que todavía me avergüenzo al recordarlas. Se trata de un sueño que pone de manifiesto una situación límite tomada de la vida cotidiana del soñante. Este hombre había sido siempre sobreprotegido por su madre. Esto le había producido un profundo rencor interior, y la mayoría de las veces inconsciente, es decir, no podía percibirlo. ¿Qué le está diciendo su sueño? ¿Ves? Tu madre todavía está aquí. Te has casado y tu madre no te deja en paz, no te deja hacer tu vida. Todavía te sobreprotege y te espía, y te prepara el té como si todavía fueras un niño. Al analizar este sueño se puede observar y conocer cuáles son las emociones que este hombre ha sentido, cuáles son los conflictos que afronta, cuáles son los deseos inconscientes que alberga, al expresar ese rencor contra su madre, etc. Los grandes sueños. Los grandes sueños se diferencian de los sueños que hemos llamado cotidianos por presentar estas características distintivas. No se presentan muy a menudo, suelen ser excepcionales al punto de ocurrir pocas veces en la vida. No tienen una interpretación simplemente personal, sino que van más allá. Nos conectan con los grandes temas humanos. Son universales. Existe una discusión en la psicología y el psicoanálisis acerca de si el simbolismo y el significado de los sueños es individual o puede generalizarse. Por ejemplo, si existen algunos símbolos universales cuyo significado en los sueños es simplemente el mismo y se mantiene para todos los sujetos, o si por el contrario la interpretación solo se aplica según las asociaciones y particularidades personales. Dos tipos de respuesta existen para esos interrogantes. Por un lado, solo se pueden analizar los símbolos de un sueño de manera individual, con la ayuda de las asociaciones de la persona y en relación con su personalidad en particular, postura que sostiene el psicoanálisis clásico. Y por el otro, existen símbolos universales que atraviesan a todos los sujetos, las culturas y las épocas, y que tienen un significado general. Sobre la primera postura ya hemos comentado lo suficiente, y como ejemplo se puede tomar el sueño del apartado anterior y la descripción de los llamados sueños cotidianos. La segunda postura, la de los símbolos universales, es sostenida por Carl Gustav Jung, el famoso discípulo de Freud, que luego se separa de él. Es una posición más ligada con los antiguos mitos y con la religión. Jung habla de los llamados arquetipos, que son símbolos universales, por lo general conectados con lo más profundo y arcaico de la humanidad. Aquí entrarían estos grandes sueños. En estos sueños suelen aparecer símbolos de este carácter tendiente a lo universal, como por ejemplo, el agua, el fuego, el cielo, el sol, la muerte, el nacimiento, la salida o puesta del sol, la tierra, el aire, las estrellas. Ejemplo de grandes sueños. Aquí tenemos un sueño extraído de la misma obra que citamos anteriormente, con ocasión de la descripción de los sueños cotidianos. Brillo como un metal y me encuentro dentro de un charco de agua con lodo. Es un paisaje confuso, iluminado por la luz de la luna. De este charco sale un burbujeo irresistible que se enrojece y se hace luego azul. Después del burbujeo aparecen unas esferas luminosas que se hacen cada vez más grandes y explotan finalmente en un ruido ensordecedor. Se convierten en una enorme copa de oro, de donde sale una enorme columna blanca que es imposible contener. Siento que me deslizo a lo largo de esta columna, como si no tuviera peso, y llego a una escalera dorada que sube hacia el sol. Subo la escalera como si flotara y entro en el sol. Me invade una sensación de alegría inmensa que todavía me acompaña. Al tratarse de un sueño que caracterizamos como grande, no entraremos en el análisis individual de sus símbolos, al estilo de lo que hicimos con los sueños llamados cotidianos. Sí, en cambio, podemos captar algo del espíritu, del estado de ánimo que transmite este sueño. Se trata sin duda de un clima positivo, un estado de ánimo saludable, una experiencia que reconforta al soñante.
un sueño que lo conecta con algo emocionalmente enriquecedor. Todo se relaciona con la luz, la alegría, el crecimiento. Y a su vez todo está en armonía. El color azul, la luz, la brillantez de la esfera, la columna, la escalera, el diamante, el sol. Existe además un espíritu de crecimiento, en símbolos como crecer, subir, ingresar. Como dato, en la obra citada se comenta que el soñante se encuentra saliendo de una profunda depresión, simbolizada en el charco de lodo. Un tiempo más tarde, este hombre logra salir de su estado y emprender un camino de crecimiento psicológico y espiritual, y consigue ciertos logros importantes en cuanto a su mundo interno y su mundo externo social. La situación nos conecta con el tema ya tratado de los sueños como predicción del porvenir. En este caso, ¿es así? Podemos decir que hay una situación de futuro, pero no en un sentido místico o adivinatorio, sino en el sentido que ya hemos explicado, de la captación de informaciones o intuiciones que estando despiertos no podemos llegar a percibir. Pero fuera de esto, vemos que en los grandes sueños, como puede ser el comentado, aparecen algunas características especiales. Son mucho menos personales que los sueños cotidianos. Presentan símbolos que son importantes para la humanidad en general. No pertenecen exclusivamente al mundo interno de la persona. Pertenecen al acervo cultural general de la humanidad. Contienen símbolos que también están presentes en las leyendas y los mitos de muchas culturas humanas. Trascienden la lengua que se habla, el grupo étnico al que se pertenece, la sociedad en que se ha crecido. Conllevan una importante carga emotiva. Pueden resultar impactantes o beneficiosos para la persona que los sueña. Pertenecen a la herencia psíquica de la humanidad. Pertenecen a la historia de los seres humanos como especie. Capítulo 9. Los símbolos oníricos más importantes. Los grandes símbolos. Ya hemos adelantado algunos aspectos de este tema. Vamos a analizar ahora el sentido de algunos de los grandes símbolos universales. Estos son algunos de ellos. El sol es símbolo de energía, vitalidad, creatividad, potencialidad, fructificación, iluminación, desalojo de temores, calidez, claridad, seguridad, protección. El agua es símbolo de transparencia, pureza, profundidad, exploración, espíritu, purificación, limpieza, claridad, energía, delicadeza, fecundidad. El fuego es símbolo de energía, fuerza, pasión, amor, impulsividad, vida, fusión, fogosidad, peligro, aventura, luz. La tierra es símbolo de maternidad, paternidad, si algo la penetra, fecundación, profundidad, protección, antigüedad, seguridad, solidez, enriquecimiento, florecimiento. Acciones. También hay algunas acciones cuya presencia en los sueños puede ser considerada como de simbolismo universal. Algunas de las importantes son subir y bajar. Subir es símbolo de grandeza, poder, progreso, ascenso, importancia, ambición, deseo, empuje, crecimiento. Bajar es símbolo de retroceso, inferioridad, contacto con los instintos básicos, exploración de lo profundo, lo oculto, lo escondido, lo olvidado, lo dejado atrás. Etapas o sucesos. Etapas vitales. También entran dentro del simbolismo universal la presencia en sueños de etapas de la vida o sucesos importantes de la evolución y el crecimiento de la vida. Veamos algunas de estas cuestiones simbólicas respecto de las etapas. La infancia es símbolo de lo arcaico de la personalidad, lo profundo, lo olvidado, lo que permanece en la personalidad.
lo que se adquirió tempranamente, los aspectos infantiles de la personalidad, los aspectos detenidos, lo que no ha evolucionado, los aspectos inconscientes y espontáneos. La adolescencia es símbolo de el cambio, la evolución, la sexualidad, la ansiedad, el deseo, la espontaneidad, la vocación. Sucesos. También la aparición de sucesos importantes de la vida es en los sueños símbolo de cuestiones profundas, a menudo universales. La enfermedad como símbolo de lo que anda mal en el mundo interno, los aspectos negativos de la personalidad, lo que debe repararse, lo que no funciona bien en los vínculos. La muerte como símbolo de muerte psíquica, crisis o fuerte angustia, aspectos dejados de lado, potencialidades dormidas o anuladas, vínculos cortados o rotos, situaciones sin posibilidad de mejora, situaciones límites o irreparables. Es importante señalar que la presencia de la muerte o la enfermedad en sueños, propia o de seres queridos, no significa la muerte real, física de la persona involucrada. Recordemos aquí que en el sueño existe un contenido manifiesto, lo consciente, lo que recordamos y sabemos, y un contenido latente, inconsciente, oculto, que hay que descifrar. Por lo tanto, ante la aparición en sueños de la enfermedad o muerte de un ser querido, debemos saber que no significa el anuncio de la enfermedad o muerte real de la persona. No es un anuncio del futuro. Las personas o sucesos que aparecen quieren decir otra cosa que hay que descifrar. Capítulo 10. Los símbolos oníricos más frecuentes. Los símbolos frecuentes. A continuación haremos una breve reseña de algunos símbolos que suelen aparecer con frecuencia en sueños cotidianos o grandes. Recordemos antes la disparidad de opiniones que existen acerca de si los símbolos pueden interpretarse como individuales o como universales. Más allá de esta diferencia que ya tratamos, brindaremos una guía que servirá de orientación y de aproximación para el análisis de los propios sueños. Para su utilización recordemos un uso y aplicación prudente, no automática, con cierta flexibilidad a las situaciones personales. Lo importante es no creer en una generalización absoluta, sino hacer jugar estos significados de los símbolos, con la situación y los significados personales de cada uno. Símbolos. Abismo. Es frecuente su aparición luego de soñar con el pasaje por caminos sinuosos o estrechos. Se relaciona con la necesidad del sujeto de conocer su mundo interno, de adentrarse en los aspectos más profundos de la personalidad. Cuando aparece acompañado por un puente, puede pensarse en la posibilidad de atravesar dificultades. Águila. Suele ser un símbolo positivo, de fuerza, de energía, de superación. Se relaciona con lo ya analizado sobre la altura y el subir. Depende también de en qué acción soñemos a este animal. Aire. En sueños donde aparecemos volando en un avión o con nuestro propio cuerpo, suele relacionarse con la sexualidad. Tiene que ver con la exploración, con el ingreso a nuevos mundos internos o externos. Se relaciona con atravesar dificultades, siempre teniendo en cuenta el contexto restante del sueño. Amputación. Tiene que ver con la frustración en aspectos de la personalidad o en proyectos en el mundo externo de la persona. Es importante aquí ver qué miembro está amputado y analizar también su significado simbólico. Araña. Puede ser también un símbolo de lo que atrapa a la personalidad, lo que la asfixia. También el símbolo de algo que teje laboriosamente, que lucha por construir algo nuevo y sólido. Ataúd. Es un símbolo de muerte, por supuesto, pero como hemos señalado, no debemos asustarnos. Debemos ver que esto es el contenido manifiesto, pero el latente, oculto, significa otra cosa. Se relaciona con la simbolización de muerte psíquica, como ya hemos desarrollado en el tema muerte. Es la posibilidad de enterrar aquello que debemos dejar atrás.
Banco. Suele simbolizar la concentración de la energía interna. Representa el yo o la personalidad del sujeto. Es lo que tenemos en el sentido del mundo interno, lo que guardamos, lo que poseemos, el capital espiritual con el que contamos. Podemos ver qué sucede con el banco en el sueño, cuál es su estado, cuáles son las acciones que se hacen en él, y evaluar así la situación del yo. Por ejemplo, si depositamos o depositan, puede simbolizar la confianza. Si el banco quiebra, tiene dificultades o cierra, lo roban o crece, etc. Barco. En general puede simbolizar el atravesar una zona difícil, oscura y profunda. El mundo interno, el inconsciente. Simboliza el buscar nuevos horizontes, atravesar hacia otra orilla, etc. Da la idea de movilidad y exploración. Es interesante ver qué le ocurre al barco, cómo es su estado, cómo es el mar que atraviesa, hacia dónde va, cómo es la orilla, cómo es el lugar al que llega, etc. Barro. Representa o suele simbolizar las profundidades, el inconsciente, lo oscuro. Podemos estar chapoteando en el barro o quedar estancados o salir de él. Esto representará nuestra situación interna. Habla de las profundidades, de lo que es necesario explorar. Es aquello en lo cual debemos adentrarnos. Hay que observar también cómo es nuestra situación en este terreno. Billete. Simboliza el precio que pagamos para emprender nuevos horizontes. ¿Cuánto nos está costando una determinada situación o vínculo? Es importante ver cuál es el contexto y la situación para la cual se utiliza el billete. Casa. Es un símbolo muy frecuente, por lo tanto hay que ver el contexto y la totalidad del sueño para sacar conclusiones. En general, lo que le sucede a la casa o en la casa es lo que le sucede a la propia persona. Los personajes que la habitan o la visitan pueden simbolizar distintos vínculos o distintos aspectos de la personalidad del soñante. También puede simbolizar a la madre. Puede representar la seguridad, la protección. Suele ser un símbolo de lo propio, de lo que tenemos, en sentido psicológico. Desierto. Se trata de un símbolo de soledad. Es algo que ha quedado vacío. Es algo a explorar. Es algo duro para atravesar. Es necesario ver qué papel cumple en el sueño y cómo se atraviesa. Desnudez. Se trata de uno de los sueños más comunes. Puede ser aquello que se muestra o se quiere mostrar de la personalidad. Viendo el contexto del sueño veremos qué aspecto de la personalidad está implicado. Es importante ver si se trata de desnudez propia o ajena, de todo el cuerpo o parcial, y contextuar esto. Representa un clima interior, el estado de ánimo interno. Puede simbolizar a la persona que se siente muy expuesta, desnuda, ante los demás o ante una situación. Estar embarazada. Es un sueño común en mujeres o en hombres que ven a alguna mujer embarazada. Significa la continuación de la vida. Simboliza las posibilidades futuras. Es lo que está por venir. Simboliza la esperanza. Es lo que crece. Representa lo nuevo. Equipaje. Se relacionan con los viajes internos. Simboliza los cambios. Representa lo que tenemos para enfrentar el futuro. Hay que ver si lo perdemos, lo llevamos seguro, etc. Simboliza la capacidad interna. Estación. Simboliza el inconsciente. Hay que ver, por lo tanto, el estado de la estación. Puede ser el punto de partida de algo, en el sentido psicológico. Tenemos que ver hacia dónde conduce. Gato. Simboliza a la mujer. También a aspectos femeninos de la personalidad. Representa la actitud hacia la feminidad. Simboliza los aspectos irracionales de la personalidad. Guerra. Son guerras interiores, significan los conflictos. Representan enfrentamientos con nosotros mismos o con los demás. Se ve qué es lo que estamos padeciendo o sufriendo. Iglesia.
Simboliza un lugar de purificación. Representa lo interno. Son aspectos hacia los cuales nos reencontramos. Simboliza paz, tranquilidad, reconocimiento, paz interior. También puede representar algo idealizado. Puede ser un lugar vivido angustiosamente, representando un autocastigo. Simboliza aspectos culposos de la personalidad. Representa aspectos morales. Inundación. El agua es un símbolo muy rico. De todos modos, hay que ver si no representa algo que va más allá de los límites. Pueden ser aspectos que se desbordan en la personalidad. Hay que analizar si es controlable o no. Son los aspectos que pueden ahogar nuestra personalidad. Es aquello que se nos viene encima. Jardín. Es nuestro clima interno. Simboliza nuestra vida psíquica. Hay que observar que otros símbolos hay en el jardín, como árboles, agua, fuente, etc. Simboliza las dificultades y cómo se superan. Me metí en el jardín. Puede simbolizar la sexualidad. León. Simboliza la fuerza. Son los aspectos idealizados. Energía. Símbolo de masculinidad. Autoridad. Aspectos activos de la personalidad. Llave. Simboliza aquello que abre lo desconocido. Es un símbolo sexual masculino. Representa la penetración en el sentido sexual y en el sentido psíquico. Representa la curiosidad. Simboliza aprendizaje. Hay que contextuar qué es lo que abre, cómo es ese espacio que abre, etc. Monstruos. Es un símbolo universal. Representa las fuerzas psíquicas y lo desconocido. Simboliza aspectos temidos. Hay que analizar qué características tiene. Policía. Representa el castigo. Simboliza la censura interna. Simboliza también aspectos persecutorios. Simboliza aspectos morales de la personalidad. Conciencia rígida. Prohibiciones, restricciones. Puede representar al padre. Puente. Aparece como un símbolo favorable. Es la potencialidad. Es aquello que nos permite atravesar dificultades. Es lo que nos hace avanzar. Son los aspectos de progreso y crecimiento de la personalidad. Rosa. Es un símbolo de espiritualidad. Belleza, pureza, florecimiento. Es un símbolo femenino. Simboliza algo sublime, idealizado. Sangre. Es aquello que sangra internamente. Representa las heridas de nuestra personalidad y nuestra vida. También significa vitalidad, energía. Hay que contextuar su presencia en un sueño, viendo los otros elementos. Tren. Es un símbolo que interactúa y se relaciona con otros. Billete, estación, equipaje, viaje, etc. Por eso hay que relacionarlo con los otros símbolos. Simboliza cambios, progresos y avances. Tumba. Es también un símbolo relacionado con otros similares. Muerte, enfermedad, desaparición, ataúd, etc. Representa lo existencial. ¿Qué es la vida y qué es la muerte? Es la curiosidad, la pregunta por la vida. Son los aspectos que se dejan atrás, que se entierran. No es aviso de muerte, como ya hemos desarrollado. Uniforme. Símbolo de servicio. Representa la obediencia. Son los aspectos más controlados de la personalidad. Representa sumisión, pasividad, orden y cumplimiento. Hay que ver a quién responde, quién es la autoridad, qué actitud implica o en qué estado está esta vestimenta, por ejemplo. Vestimenta. Revela aquello que somos. Simboliza la personalidad, el estado en el que nos encontramos en el momento. A su vez se relaciona con otros símbolos, desnudez, uniforme, etc. Y hay que verlo en el sueño en su totalidad. Viaje, nuevas experiencias, cambios, aventurarse en nuevos terrenos psicológicamente. Hay que ver la relación con los otros símbolos cercanos. Epílogo.
Como vimos, los sueños constituyen un terreno de interés universal para los hombres, un problema que nos ha cautivado durante toda la historia, una cuestión que atraviesa tiempos y culturas, un mensaje a ser entendido y analizado, algo que nos permite crecer, un fenómeno que siempre es positivo, sea cual sea el contenido del sueño, algo que nos permite avanzar en el conocimiento de nosotros mismos, un terreno apto para muchas interpretaciones posibles, de las cuales podemos tomar aquello que nos sirva, un mundo con el que nos conectamos diariamente, pero que olvidamos, un mundo con el que podemos y deberíamos conectarnos, un signo de salud y aprendizaje, algo que nos conecta con lo más humano. A lo largo de la obra hemos observado distintas teorías, posiciones, tradiciones en la consideración de los sueños humanos. La interpretación y aprendizaje de todo ello resulta una herramienta muy útil en el conocimiento de nosotros mismos. Esperemos que se cumpla ese objetivo, o que al menos esta obra sea el puntapié inicial en este camino. Si has llegado hasta aquí y te gustó cómo leí este material, te pido que me regales un like, te suscribas y compartas esta información. Y nos vemos en un próximo video.